Ahora veamos los métodos numéricos y el software. De lo que se trata, por ejemplo, para el análisis lineal, es partir de la premisa de que las deformaciones son infinitesimales y muy pequeñas. O sea, los desplazamientos son muy pequeñitos. También existen formulaciones de desplazamientos, de grandes desplazamientos, que ya tiene otra dinámica. Entonces, y el análisis es estático, el comportamiento es lineal. Para eso, digamos, el método numérico que existe es plantear un enfoque matricial, que en algún momento antes de que se diga el método de los elementos finitos se le conocía como el método directo de rigidez. ¿Qué cosa es? Establecer un método, establecer una matriz de rigidez con base, por ejemplo, al módulo de Young, de acuerdo al material que es elástico, comportamiento elástico. Por ejemplo, el área de la sección transversal si fuera una viga, por ejemplo, la longitud si fuera una viga. Entonces, con base a eso se establece la matriz de rigidez y cada tipo de elemento finito ya tiene su matriz de rigidez. Esa matriz de rigidez de cada elemento es simétrico, dependiendo de los grados de libertad. Entonces, si yo tengo una matriz, por ejemplo, tengo un pórtico, digamos, para un edificio, yo podría dividir cada pieza del pórtico, ya sea las columnas y las vigas, como si fueran un elemento, ¿no? Entonces, en cada encuentro entre viga y columna, si estoy hablando en el plano, yo podría tener un nudo o un nodo, le llaman, y en cada nodo yo podría calcular los desplazamientos. Entonces, en mi ecuación que yo planteo es igual a ¿qué cosa? Que la matriz de rigidez K por la matriz de desplazamientos es igual al vector fuerza, las fuerzas distribuidas o fuerzas de cargas que se están aplicando bajo un enfoque estático. Entonces, cada elemento, cada viga, está referenciado a un sistema local, porque si hay una viga o un elemento inclinado, no necesariamente va a estar, digamos, referenciado en el esquema global, que básicamente es, digamos, si asumimos un esquema cartesiano. Entonces yo tengo que tener una matriz que me transforme y me ponga digamos, a todos los elementos pequeños antes de ensamblarlos en un esquema global. Entonces yo hago por cada elemento, yo hago el cálculo de su matriz de rigidez y voy ensamblando en una matriz de rigidez global. Y acá se produce algo interesante. Lo que se produce es que se forma una matriz de rigidez simétrica, y lo más interesante que en las esquinas o en los vértices de esta matriz normalmente son ceros, ¿ya? Y como este lado es simétrico al otro lado, entonces yo no necesitaría almacenar toda mi matriz, digamos, es 100 por 100, 1000 por 1000, 2000 por 2000, y son grandes cantidades de variables que hay. Solo tendría que almacenar una parte de la matriz, porque el otro lado la puedo reconstruir numéricamente. Pero ahí no queda la cosa. Lo que podría hacerse adicionalmente es que yo no almacene, digamos, los ceros. Simplemente, en lugar de almacenar una matriz, yo podría almacenar un vector columna, todos los elementos diferentes a cero. Y entonces con eso fundamentalmente se reduce muchísimo la cantidad, digamos, de almacenamiento que requiero, y por lo tanto los tiempos de computación. Yo hice un programa ya por los años, finales de los años 80, cuando hice una tesis sobre elementos finitos, y recuerdo que en ese momento había un software que había hecho un profesor en la universidad, que un pórtico, por ejemplo, simétrico inclusive, de 6, 7 pisos, se demoraba en calcular, en resolver las ecuaciones, casi 24 horas. ¿Por qué? Porque almacenaba todo, no aprovechaba esto que les estoy comentando. Entonces, lo que yo hice en un momento,
yo estoy trabajando con una computadora muy pequeña, que era una Commodore 64 de esos años, y solamente yo guardaba los elementos diferentes a cero. ¿Y saben en qué tiempo se resolvían las ecuaciones? Se resolvían en 15 segundos, 30 segundos. Fíjense la diferencia versus los 24 horas. Uno de los temas importantes también aquí que me olvidaba de comentarles es de que nosotros, por ejemplo, al restringir los grados de libertad, digamos, si está empotrado un extremo, automáticamente esas, digamos, incógnitas de desplazamiento se hace cero, por lo tanto, también mi matriz, digamos, se va a disminuir, mi matriz de rigidez me refiero, ¿no? Entonces las ecuaciones que voy a resolver son menos. Ahora, a esta fecha, esto ha cambiado muchísimo. Si uno quiere hacer, por ejemplo, bueno, sigamos todavía por los años 70, 80, que no soy tan viejo, pero mucho he aprendido en los años 80 y 90. El asunto está que, por ejemplo, para el análisis dinámico, ya tenemos ahí que ver ya otros elementos adicionales que solamente la ecuación que es rigidez por desplazamiento igual a fuerza. Hay que añadirle la masa por aceleración, hay que añadirle también, por ejemplo, la amortiguación por la velocidad, y eso hace que esto ya sea un análisis dinámico. De esto se hizo muchísimo el siglo pasado, prácticamente se ha avanzado, y ya esto hoy día existen software, por ejemplo, ustedes habrán utilizado EVATS o el TAPS, habrán utilizado el SAP. Hay el mismo profesor Klaus-Jürgen Bathe tiene su software que es Adina, que dicho sea de paso, el año pasado, el 2022, ha sido adquirido por Bentley Systems, que es una empresa que está trabajando muchísimo estos temas de digitalización de todo lo que es la industria de la construcción, aeronáutica, etcétera, pero ya no solamente desde el punto de vista estructural, sino desde el punto de vista de diseño, de operación y de mantenimiento, que es el famoso BIM, el Building Information Modeling.